Puede decir amén. Hechos 4, 32 al 37. ¿Lo tenemos? Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús. Abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido. Versículo 35, y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía a cada uno según su necesidad. Versículo 36, entonces José, a quien los apóstoles pusieron por nombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Vamos a orar, hermanos, y le invito también a que me ayude a orar por Judith, mi sobrina, mi nieta, ya dije sobrina diciendo que Edith mi hermana, ¿verdad? Miren nomás, por Judith, mi nieta, que se encuentra hospitalizada y es probable que le operen esta noche. Ayúdame a orar por ella, por favor. Padre, adoramos y bendecimos tu nombre, dándote gracias, Señor amado, porque tú eres grande, Padre, y porque tú eres poderoso. Hoy te pido, Señor, por mi nieta, Señor, que se encuentra en hospital, pidiéndote, Señor amado, de que tú seas el que obres para bien de ella, que pongas tu mano sobre su vida, Señor, y que permitas, Padre, de que ella pueda salir bien, Señor mío, y que, Señor mío, de que allí en ese hospital, Padre, todo lo que se va a llevar a cabo, Señor, esté bajo tu precioso cuidado. Señor, pedimos pues, Señor, que tú seas obrando para el bien de ella, en el nombre bendito de Jesucristo. Hoy te ruego también, Padre, de que en la prédica, Señor, seas tú manifestando tu precioso poder, Señor, y que tú bendigas, Señor, a cada uno de mis hermanos y hermanas, Padre, Señor, que se han congregado para escuchar la palabra. Por lo tanto te pido, Señor, la gracia y la sabiduría, Señor, de lo alto, en el nombre bendito de Jesús. Amén. Saluda un hermano, una hermana y luego toma su asiento, hermanos. Que Dios los bendiga. El tema de hoy, hermanos, es la vida en común de los fieles. Eso es lo que vamos a hablar esta noche. Y sabe que la palabra del Señor nos enseña a nosotros cómo vivir una vida cristiana. Nos enseña cómo ser, cómo andar en el Señor. Porque ese es el propósito en la palabra, que como cristianos vayamos aprendiendo cada día, que vayamos avanzando en el Señor y que demos un buen testimonio de Cristo Jesús. En esta porción bíblica me encuentro con algo importante, de que la vida de los primeros cristianos, hermanos, o de los creyentes, era muy poco común, muy lejos de lo que vive la iglesia hoy en día y los creyentes actuales. Totalmente distinto. Sin embargo, hermanos, un estudio de sus vidas nos da un cuadro claro de las cosas esenciales para vivir unidos y cumplir lo que viene siendo la misión de Jesús o la misión del Señor. Como iglesia debe haber unidad en nosotros, hermanos. Como iglesia, el Señor en su palabra nos enseña cómo vivir como cristianos. Así de que vamos a tocar el primer punto en esta noche. La iglesia primitiva era de un corazón y un alma. Basado en el versículo 32, le voy a pedir que mantenga su Biblia abierta. Ahí el versículo 32 dice la palabra: la congregación de los que creyeron era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo lo que poseía, sino que todas las cosas eran de propiedad común. Ahora, el orden, hermanos, de la oración en griego dice: el corazón y el alma eran uno. Es lo que dice la palabra. Así que todo el ser de la persona era uno con todos los demás creyentes. O sea que entre todos ellos había una completa y total unidad. Había unidad en la iglesia, había unanimidad también, había armonía entre todos, había el amor del Señor,
había un común acuerdo entre toda la iglesia, muy distinto a lo que hoy en día se vive. Y la verdad, esto no ha cambiado, siguen siendo los mismos reglamentos para la iglesia cristiana. Y voy a hacer una pregunta: ¿cuántos de ustedes a veces se preocupan cuando un hermano no tiene en la iglesia? Cuando un hermano está necesitado, cuando un hermano está pasando por escasez financiera, o que saben ustedes de que no tiene para pasar la semana o no tiene para comer. ¿Cuántos de ustedes se han dado cuenta de algunas personas que no tienen y luego Dios toca sus corazones para ayudar a las personas que están necesitadas? Levanten la mano los que usa el Señor en esta área. No la bajen. Ahora sí bajen. Ahora los que no los usa, levanten la mano. Es muy interesante esta enseñanza, hermanos, sinceramente, es muy interesante. Ahora, los primeros creyentes, hermanos, dieron su corazón y alma al señorío y a la misión de Jesucristo. Y esto es lo que hace la diferencia. No es tanto de que salga una compasión de la persona como humanos que somos para tenderle la mano al necesitado, sino que es el mismo amor del Señor el que obra en nuestras vidas para ayudar a los hermanos necesitados. Porque si no está el amor del Señor en el corazón, permítame decirle, es muy difícil que la persona pueda tender la mano a alguien que esté necesitado. Va a haber alguno que otro, pero no todos. Ahora, los creyentes, la iglesia primitiva, ellos creían, hermanos, que verdaderamente estaban ellos convencidos de que el Señor Jesús, y esta es la razón por la cual la iglesia cristiana hace lo que hace, o que le toca el corazón al Señor. Número uno, ellos creían que Cristo había muerto por sus pecados. Ellos creían que Jesús murió por ellos. Ellos creían que Jesucristo resucitó de los muertos. Ellos creían que Jesucristo fue exaltado a la mano derecha de Dios. Esto era todo lo que ellos creían. Ellos creían que los había comisionado el Señor, hermanos, para seguir adelante, para alcanzar a la gente para Cristo. No es únicamente vivir como cristianos en medio de este mundo y que la gente no se dé cuenta, sino que la gente sepa que hay una iglesia en medio de la comunidad que adora y bendice el nombre del Señor, y que la palabra del Señor debe de fluir, hermano, llegar a los corazones de las gentes que están necesitadas de parte de Dios. Amén. Entonces ellos también creían, hermanos, de que volvería y que también apremiaría a los creyentes por ser fieles a la gran comisión de salvar y ministrar a la gente. Hay galardones de parte de Dios para aquellos hermanos que extienden la mano a la gente necesitada. Va a recibir su recompensa también de parte del Señor. Amén. Esto es lo que la Biblia enseña. Entonces voy a hablar algunos puntos, hermanos, importantes para la iglesia. Estaban ellos, hermanos, la iglesia primitiva, completamente convencidos de la misión de Cristo, o sea, de la gran comisión que el Señor había dejado a su iglesia, y esa gran comisión sigue de pie aún todavía hoy en día, hermanos. Esto no se ha acabado. Mientras Cristo no venga, la gran comisión continúa. Vaya usted a Hechos capítulo 1, versículo 8, y miremos la palabra. ¿Qué es lo que dice la Biblia respecto a todas estas cosas? Dice la palabra: pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. En Mateo capítulo 28, versículo 19 al 20, ahí vamos a encontrar la misión de la iglesia. Mire, hermano, la iglesia tiene una misión. ¿Sabe usted eso? Lo vuelvo a mencionar, la iglesia tiene una misión. Y miren lo que dice la Biblia, allí en Mateo 28, 19 al 20. Id pues y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero ¿han notado una cosa, hermanos? De que a veces, ¿cómo mencionamos ese versículo de que el Señor, pero nada más la mitad, de que el Señor está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo?
Pero ¿por qué nada más la mitad? ¿Sabe por qué? Porque nos falta. No estamos a veces haciendo la labor que el Señor nos encomendó de hablar, de llevar la palabra al mundo, de hacer discípulos, de traer gentes a los pies de Cristo. Esta es nuestra labor como gente cristiana. Y esto no es únicamente para algún líder. Esto no es únicamente para un grupo. Esto es para la iglesia entera. Pero note esto, siempre mencionamos esa porción, pero se nos olvida mencionar la otra parte de que tenemos, hermanos, que llevar a cabo la orden que el Señor nos dejó, la misión, la comisión que Dios nos ha dado como iglesia cristiana. Como iglesia cristiana tenemos una comisión de parte del Señor. Amén. Otra cosa, por lo tanto, hablando de los cristianos de la iglesia primitiva, dieron todo lo que eran para hablar con denuedo la palabra del Señor. Dieron todo lo que ellos eran para hablar con denuedo la palabra del Señor. La palabra denuedo viene siendo osadía para hablar, expresión, libertad de palabra. Eso tenían ellos. Esto era lo que Dios les había dado a la iglesia primitiva. Vaya usted a la palabra del Señor en Hechos capítulo 4, versículo 29 al 31, de la misma porción que estamos enseñando esta noche, que dice la palabra: y ahora, Señor, considera sus amenazas y permite que tus siervos hablen tu palabra con toda confianza, mientras extiendes tu mano para que se hagan curaciones, señales y prodigios mediante el nombre de tu santo siervo Jesús. Después de que oraron, el lugar donde estaban reunidos tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban la palabra de Dios con valor. Esto lo dio el Espíritu Santo. Ahora, permítame decirle algo. ¿Usted sabe que el Espíritu Santo está con nosotros? Entonces, ¿por qué a veces no hacemos lo que el Señor nos ha ordenado? ¿Por qué únicamente como que esto se lo dejamos a la demás gente y no queremos colaborar para que la gente conozca a Cristo a través de la palabra? Hermano, esta comisión es para la iglesia entera. No es únicamente para un hermano. Usted tiene la oportunidad de hablar de Cristo donde trabaja. Usted tiene la oportunidad de hablar de Cristo, hermano, a donde sale en ocasiones. Tiene amistades, tiene familiares que no conocen a Cristo. Hábleles del amor del Señor y hábleles de que Cristo perdona pecados. Hábleles de que Cristo murió por ellos. Hábleles a ellos de que hay una vida eterna a través de Cristo Jesús. Amén. ¿Cuántos de ustedes lo van a hacer? Es una buena pregunta para todos. Y esto es para todos como cristianos. Así que, hermano, los cristianos de la iglesia primitiva, nada los detuvo para predicar la palabra. Ni las amenazas, ni la persecución. Nada de esto cohibió a ellos para proclamar la palabra y para llevar a cabo la misión de Cristo. Nada lo detuvo. Aunque los querían matar, los metían a la cárcel. En cuanto salían de la cárcel, inmediatamente se iban a continuar con la comisión que el Señor les había dado. Y esta comisión, hermanos, todavía está activa. El mundo, muchos de ellos no conocen a Cristo, hermanos. No todo el mundo es cristiano. Hay mucha gente inconversa que necesita saber de que Cristo Jesús es el Salvador. Necesitan saber del Evangelio. El asunto es este, hermanos. Sabían que Jesucristo es el Señor. Así que por esta razón la iglesia primitiva dieron su vida para ser sus siervos del Señor. Y cuando hablamos de siervos, para ser esclavos de Jesús. Note la diferencia. Hoy en día nadie quiere mencionar de que somos esclavos, de que somos siervos de Jesucristo. Procuramos buscar el nombre más bonito que se pueda haber o escuchar en esta vida para decir: yo soy fulano de tal, soy el reverendo fulano. Decía mi madre, le digo yo, y lo vuelvo a mencionar esta noche, le digo yo a ustedes, hermanos, que a mí no me gusta que me digan reverendo. No, más dígame pastor y eso es todo, o siervo, o esclavo.
Porque mi madre nos tenía un dicho a nosotros, cuando se enojaba ella decía: reverendísimo animal, decía. Así que por favor no me vaya a decir reverendo. Prefiero aceptarle la palabra siervo. Pero la palabra siervo, hermano, no es un título muy grande. Es un servidor, es un esclavo, es uno que está a la disposición para trabajar, para ayudar a los demás. Eso es ser un siervo. Hoy en día, hermanos, se oyen tantos nombres tan lindos, hermano, que todos quieren, hermanos, tener ¿cómo le puedo decir? Ese título sobre su vida, en una credencial que diga el reverendo fulano. Que Dios los bendiga a ellos. Amén. No vamos a hablar mal de ellos, no, que Dios los bendiga. Ahora, la iglesia primitiva, los cristianos de aquel tiempo, hermanos, se rindieron totalmente al señorío de Jesucristo. Escuche bien. Se rindieron totalmente al señorío de Jesucristo. Y aquí deberíamos de preguntarnos nosotros, ¿cuántos de nosotros nos hemos rendido a los pies de Cristo? Como para decirle: Señor, aquí estoy, envíame a mí para que se haga lo que tú quieres que se lleve a cabo aquí en la tierra. Ellos, hermanos, dieron su voluntad al Señor completamente. Ellos cumplieron su propósito y su misión con el Señor. Me ha tocado escuchar hermanos que han dicho: hermano, yo no sé cuál es el propósito de Dios en mi vida. ¿Quiere que le diga algo? El propósito está allí en Mateo capítulo 28, versículo 19 al 20. Háblele a la gente de Cristo. Seamos siervos del Señor. Llevemos el evangelio. Hablemos de la salvación del alma. Testifiquemos del poder de Jesús. Otra cosa que hicieron, hermanos, los cristianos de la iglesia primitiva, se convirtieron sus vidas, Cristo fue el que convirtió sus vidas en ellos, y para llevar a cabo el propósito que Él tenía en cada uno de ellos, de llevar a cabo el propósito de la misión con todo y todos. O sea, ellos vivían, hermanos, para hacer lo que Cristo decía. Y lo hicieron para que los hombres o toda la gente que escuchaban el evangelio pudieran ser salvos del pecado, que pudiesen ser salvos de la muerte, que pudiesen ser salvos del infierno y que reciban vida eterna. Eso era todo lo que ellos hicieron, lo hicieron para alcanzar las almas para el Señor. Y las almas, hermanos, que venían a los pies de Cristo, se iban reuniendo todos en una comunidad, hermanos. Pero déjeme decirle algo, de que empezó a haber necesidades en el pueblo. Y la verdad no era que todos viniesen pobrecitos completamente. Muchos de ellos, cristianos que se convirtieron, perdieron sus propiedades por venir a los pies de Cristo. Los desecharon de las familias, los echaron para afuera, los dejaron sin nada. Entonces hubo la necesidad dentro del pueblo cristiano de comenzar a vender sus posesiones. Los que tenían posesiones las vendían y las traían a los pies de los apóstoles para ayudar las necesidades que había dentro del pueblo del Señor. Es algo que llama la atención, hermano, en la vida de los cristianos. Aquí no había, hermanos, con que venda lo que tiene, me lo manda a mí y verdad que Dios se lo va a multiplicar. Y que esto es lo que pasa hoy en día, hermano, que cuando hay un tipo de ayuda, mándemelo a mí, yo me encargo de lo demás. No, aquí todo lo traían a los pies de los apóstoles y los apóstoles lo distribuían según la necesidad que había dentro del pueblo del Señor. Amén. Así que otra cosa aquí, hermano, de que otra manera de decirlo también, o de decir la misma cosa que es esta: los primeros creyentes, hermanos, sabían lo que significaba el señorío de Cristo en sus vidas. Ellos sabían claramente, sabían que significaba rendir lo que uno es
y lo que uno tiene para que todo el mundo sepa que nadie tiene que morir. Ese era el plan de ellos, que nadie tenía que morir más en cuanto a la muerte segunda. Que conocieran el evangelio, que conocieran a Jesús. Otra de ellas era que un hombre puede vivir eternamente, porque ese es todo el evangelio, de que la gente puede vivir eternamente y que puede vivir realmente para siempre. Y se puede decir, comenzando desde ahora mismo, cuando la gente acepta a Cristo como Salvador, a partir de allí ya Él tiene la promesa de la vida eterna en su vida. Los primeros creyentes, hermanos, no podían acaparar este mensaje. No lo podían dejar únicamente para ellos mismos. No interesa o no interesaba lo que costara personalmente o financieramente para llevar a cabo, para ir y predicar la palabra, para que la gente conociera el evangelio del Señor Jesucristo. Vaya usted a Hechos capítulo 2, versículo 42 al versículo 47. Veamos lo que dice la palabra del Señor. Dice así: y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a la oración. Sobrevino temor a toda persona, y muchos prodigios y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían todas las cosas en común. Vendían todas sus propiedades y sus bienes y los compartían con todos, según la necesidad de cada uno. Día tras día continuaban unánimes en el templo, partiendo el pan en los hogares, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y hallando favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día al número de ellos a los que iban siendo salvos. Este era la labor que la iglesia primitiva estaba haciendo. Pregunto, ¿qué sucediera si la iglesia cristiana de hoy en día hiciese lo mismo? ¿Alcanzaríamos almas para Cristo? Pero puede salir por ahí alguien que diga: me vende la casa, hermano, y me la trae a mí y yo me encargo aquí de distribuirla. Esa es la razón por la cual mucha gente hoy en día no quiere hacerlo. Allí, hermano, no había mano negra. No había mano negra. Ahí lo daban para el beneficio de toda la gente cristiana que se estaba convirtiendo, para que no hubiese pobreza en medio de ellos. Amén. El punto número 2, la iglesia primitiva dio su corazón y alma a las demandas del Señor, las demandas de amor y de compartir todas las cosas con los necesitados. Hoy en día, batallando, compartimos una taza de café. Y luego hay gente quizás la comparte y se la cobra. Tomaste café conmigo y no llevaste pan. Miren, no te hagan nota de estas cosas. Los primeros creyentes, hermanos, no insistieron en poseer propiedades. No era ese su interés, no. Los que la tenían las vendían. Ellos también, hermanos, como los primeros creyentes, no tomaron de los otros, no se los quitaban, no. Los primeros creyentes no contaban sus posesiones como si fuesen propias, no, como que era para todos, para ayudar a todos los que estaban necesitados. Los primeros creyentes, hermanos, no confiaban en sus riquezas. Hoy en día, hermano, hay mucho creyente que confía en sus riquezas. Los primeros creyentes no acumulaban ni almacenaban los bienes, los compartían con los demás, que es diferente. Así que los primeros creyentes, hermanos, creían verdaderamente en el Señor o en el señorío de Cristo en sus vidas.
creían también ellos lo hacían, hermanos, porque creían en la herencia de la vida eterna. O sea que es más importante la vida eterna que cualquier cosa de aquí en este mundo, porque el día que nos vayamos, las cosas terrenas se van a quedar aquí. Conocí un hombre, ya no lo he vuelto a mirar, un americano. Él trabajaba 6 meses, acumulaba 6 meses su dinero, y ya cuando se llegaba ese tiempo, los otros 6 meses los dedicaba él juntamente con su madre para ir a evangelizar en diferentes lugares. Otros 6 meses usaban ese dinero para estar evangelizando. O sea, en otras palabras, vivían para el Señor. Y la pregunta como iglesia, hermano, ¿usted para quién vive? Deberíamos de hacer apunte esta noche, ¿para quién estamos viviendo? Francamente, amamos demasiado al Señor, vivimos para el Señor, nos hemos dado todos para el Señor. A veces batallando, hermano, le damos un poquito de tiempo al Señor. A veces, hermanos, sabemos que es día de culto y en lugar de venir a dedicarle un tiempo al Señor, lo dedicamos a nuestra vida, a nuestra persona, porque necesitamos descanso. Ahí después, si hay tiempo, buscamos a Dios. O hay ocasiones que podemos llegar, quizás no en la hora a la hora que se inició el servicio. A lo mejor llegamos ya cuando el servicio está a mediados, y luego antes de que se termine el servicio, en lugar de convivir todos los hermanos, cada quien se va primero antes de despedir el servicio y ni siquiera saludamos a nadie. ¿Sabe una cosa? Como cristianos debemos de aprender a convivir los unos con los otros como miembros del cuerpo de Cristo. Y deberíamos de pensarlo. Lo que somos del Señor. Vivimos para el Señor. Francamente, lo que le hemos dicho al Señor, mi vida es tuya, ¿es del Señor nuestra vida? ¿O es de nosotros? Porque a veces le decimos que sí es suya, pero hacemos lo que queremos con nuestra vida. Pero la vida es del Señor. Así que, hermanos, ellos habían creído en el señorío de Cristo en sus vidas. Y la verdad, esto es lo que le falta a mucha gente que ha venido a los pies de Cristo: reconocer el señorío del Señor sobre sus personas. Creemos en la vida eterna, claro que sí, pero es necesario creer también y dejar que el Señor ponga su señorío en nosotros. Como cristianos que somos, hermanos, ellos también, igualmente que nosotros, creían en el galardón para la fidelidad de Cristo, porque hay galardones para los que son fieles para el Señor. Bíblicamente va a haber galardones en aquel día. Ahora, ¿qué galardón irá a tocar a usted? Pregúntese. Yo no creo que nos vaya a tocar el galardón igual como le va a tocar a Moisés. Fue un hombre que se dio todo para el Señor. Un hombre que se dio tanto como para Dios y para la congregación que venía él navegando en medio del desierto. La verdad, aunque hay mucha gente que no cree que hay galardones allá, permítame decirle, va a haber galardones. Bíblicamente va a haber galardones para aquellos que han laborado para el Señor aquí en la tierra. Yo le digo, hermano, labore para el Señor, viva para el Señor, que su vida esté entregada completamente para el Señor. ¿Sabe que cuando se habla de un siervo de Cristo, hermano, un siervo no le puede decir a su amo que no quiere trabajar más para él? Hay gente, hermano, que probablemente pueda decir: ya me cansé, he trabajado muchos años para el Señor, ya no quiero trabajar, quiero descansar. Permítame decirle, a descansar al cielo. ¿Cierto o no es cierto? La verdad de las cosas, no es el plan de Dios de que descansemos aquí en la tierra. El descanso eterno allá está con el Señor. Hace rato se preguntó: ¿cuántos de ustedes vienen cansados? Algunas personas levantaron la mano y son sinceras. Pero si yo me atrevo a preguntarle a usted, ¿quién de ustedes está cansado de servirle a Cristo? Espero que nadie levante la mano. Porque la verdad,
Cristo no únicamente, hermano, dio aquí su labor como un ser, como un ser espiritual, como el Hijo de Dios, y a la misma vez como un hombre nacido en carne también aquí, sino que dio también su vida completamente por nosotros. Él dijo: no he venido para ser servido, sino para dar mi vida en rescate por los demás. A esto vino Cristo. Y Él, hermano, es el ejemplo de la iglesia cristiana. Creo yo que ya es tiempo que como iglesia del Señor hagamos algo para que la gente sepa quién es Jesucristo. Y que cuando hace algo, hágalo en el nombre de Jesús. Que cuando usted dé algo, no diga: se lo doy porque siento en mi corazón dárselo. Usted dígale: se lo doy porque el Señor me lo puso en mi corazón dárselo. Ahí está la diferencia. Amén. Hermano, los primeros creyentes creían verdaderamente en negarse a sí mismos de lo que uno es y de lo que uno tiene, negarse completamente para seguir a Cristo, para seguir al Señor. Hágale la pregunta que está enseguida: ¿a quién está siguiendo usted? Porque le voy a decir algo. Hay gente que no está siguiendo al Señor y se dice que son cristianos, están dentro de un grupo cristiano, y el día que uno de los dos no quiere venir, el otro tampoco viene. ¿A quién está siguiendo? O que probablemente alguien pueda decirle: yo ya no quiero ir a la iglesia allí, vámonos a otra. Se lo lleva a otra y se lo lleva a otra. Dígame, ¿a quién están siguiendo? Es tiempo de meditar y recapacitar y comprender este punto de que al que estamos siguiendo es a Jesús, de que nos hemos comprometido con el Señor completamente, negarnos a nosotros mismos, seguir al Señor completamente, abandonar todo por Cristo. No le digo que abandone a su esposa ni a su esposo, para que no me vaya a salir con que lo abandonó porque va a seguir a Cristo. No, no, no. Dios no quiere que se separe de su esposa ni de su esposo. No, hay cosas terrenas que nos están deteniendo para servirle al Señor. Y note una cosa: como humanos que somos, nos damos el todo por el trabajo, completamente, como si el trabajo fuese la eternidad para nosotros. Claro, hay que mantener la familia. No le digo que ya no trabaje, porque si no, a lo mejor vamos a tener que buscarlo para darle la ayuda. O que vaya a decirle usted a su esposa: o el pastor dijo que ya no trabaje. No, mientras pueda, trabaje, porque Pablo dijo: el que no trabaje, que no coma. Amén. Entonces, hermanos, la iglesia primitiva, hermanos, abandonó todo por Cristo. La iglesia primitiva, hermanos, aprendió a amar al Señor y mostrándoselos a otros, donde se sacrificaban por ellos. Vender las posesiones para regalar, para dar dinero para otros, eso es sacrificarse, hermano. Amén. Y hay ocasiones que quizás, hermano, a nosotros no nos gusta sacrificarnos, que cuando se trata de dinero a veces no queremos hacerlo. Pero yo como pastor, permítame decirle esta noche, estoy contento, hermano, de que el Señor me haya puesto a pastorear una obra como ustedes. Porque cuando ha habido necesidades, cuando levantamos una ofrenda, han respondido, hermanos, en amor al Señor, para bendecir a aquella persona necesitada, y que Dios lo siga bendiciendo. Puede haber quizás uno que no le gusta dar, pero espero en Dios que comience a aprender a despojarse también para dar para la gloria del Señor. La iglesia primitiva, hermano, aprendió a despojarse de todo y pudo comprender de que todo lo que tenía era de Dios. Y es todo lo que tenemos que entender también nosotros, que lo que tenemos se lo debemos a Dios, que es de Dios. ¿Cuántos pueden decir amén conmigo? Amén. Ahora, la iglesia primitiva, hermanos, creía que estaban en la tierra para servir a Cristo y que las posesiones materiales eran una bendición para ayudar a otros. Y lo vuelvo a mencionar, que las posesiones materiales es una bendición para ayudar a otros. Por lo tanto, hermanos, es una satisfacción
para ellos, compartir para las necesidades, para ayudar a las familias, y luego daban lo demás para satisfacer las necesidades también de los pobres. Daban tiempo, pero también vendían sus posesiones para ayudar a los pobres. Ahora, no me vaya a interpretar en esta noche, porque hubo un tiempo donde hubo una persona que se levantó hace muchos años. No voy a dar el nombre de él, porque no se mira bien que hablemos de alguien y demos nombre de esa persona, donde se usó el evangelio para despojar a las personas que tenían sus propiedades, vendían las propiedades, se las daban a ellos, porque Dios los iba a bendecir también a ellos y le iba a dar otra casa mejor. Nunca sucedió. Eso es despojar a la gente de lo que tiene. Ahora, esto no es el propósito dentro de la iglesia cristiana, de despojarlo a usted de lo que tiene. Si Dios le pone a usted o le da algo y que usted tiene aquello y puede bendecir a una familia, hágalo para que Dios sea glorificado, hermano, en lo que usted haga por el Señor. Porque cuando Dios da algo, lo da para que compartamos también. Aunque hay ocasiones que podemos decir: lo mío es mío y lo tuyo es mío, ¿verdad? Se puede escuchar mucho esto. Pero vaya usted a 2 de Corintios capítulo 8, versículo 14 al 15, y mire lo que dice la palabra. En el momento actual vuestra abundancia suple la necesidad de ellos, para que también la abundancia de ellos supla vuestra necesidad, de modo que haya igualdad. Como está escrito: el que recogió mucho no tuvo demasiado, y el que recogió poco no tuvo escasez. ¿Qué quiere decir allí? Que el que recogió mucho compartió con los demás, y el que no tenía nada no tuvo escasez, porque la bendición que le dio o le dieron los hermanos les ayudó para que todos tuviesen qué comer y dónde vivir. No había necesidad en medio del pueblo del Señor. Mire qué lindo versículo. Quizás habíamos pasado por ese versículo, pero estos versículos se refieren a lo que hizo la iglesia primitiva en su inicio dentro del cristianismo, hermano. Amén. Quizá me diga: hermano, esto es algo nuevo. No, esto es, hermano, de antaño. Esto es bíblico. Desde que la iglesia primitiva inició, así inició la iglesia. El que hacía las cosas en ellas era el Señor. Ahora, vayamos al versículo 33. Voy a hablar el punto que sigue. La iglesia primitiva dio gran testimonio de la resurrección de Jesucristo. Versículo 33. Con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección de Jesús, del Señor Jesús, y abundante gracia había sobre ellos. O sea, ellos testificaban, hermanos, de gran poder o con gran poder y abundante gracia. El poder que la iglesia primitiva recibió como creyentes, hermanos, fue el Espíritu Santo en sus vidas. O sea, el Espíritu Santo es el que da el poder a la iglesia para que la iglesia continúe en medio de este mundo. Y le puedo decir de esta forma, hermanos: podemos tener todo en la iglesia, pero si no tenemos el Espíritu Santo, no tenemos nada sin Él. Hay mucha gente hoy en día que ha tratado de excluir al Espíritu Santo, la labor de Él dentro de las iglesias, y esto es fatal. El no creer en el mover del Espíritu Santo dentro de una iglesia es fatal. La iglesia cristiana existe, pero por el poder del Espíritu Santo que está en medio nuestro. Amén. Aunque haya mucha gente que hoy en día ya no cree en milagros y en sanidades, problema de ellos. Pero Dios tiene poder, y todo esto sucede por medio del Espíritu Santo dentro de su iglesia. Él es el que protege a su iglesia.
Él es el que nos da la gracia para predicar la palabra. Usted no se crea, hermano, de que es por el intelecto o porque venimos de una familia buena para hablar, que tiene mucho palabrerío. No, permítame decirle, esta gracia y este poder lo da solamente el Espíritu Santo. Y lo vuelvo a mencionar, el Espíritu Santo es el que da ese poder, para que no vaya a haber alguien que pueda decir, es que esto que existe es por mi fuerza, es por mi sabiduría o es por mi intelecto. No, hermano, es por el poder del Espíritu Santo. Déjeme decirle algo, como iglesia cristiana debemos de dejar que los dones del Espíritu Santo fluyan dentro de su iglesia, porque Dios obra. Mucha gente ya no cree mucho en los dones del Espíritu Santo, pero permítame decirle, Dios habla a través de la palabra, cierto, porque eso es lo más importante, pero también está el don de ciencia, que a veces no lo creamos, ese es el problema de la persona, pero Dios habla. Él conoce lo que la iglesia necesita. Está también el don de dar. Para que una persona también pueda dar, tiene que tener el don de parte del Señor. Para que una persona pueda servir dentro de la iglesia, tiene que tener el don de servicio también en su vida. El que lo comparte todo esto, hermanos, es el Espíritu Santo. Y lo vuelvo a mencionar. Si no está el mover del Espíritu Santo dentro de una iglesia, no tiene nada la iglesia, está vacía. Procuremos, hermanos, dejar que el Espíritu Santo haga la labor que tiene que hacer para que Cristo sea exaltado en medio de nuestras vidas. Amén. Esto es muy importante, hermano. En Hechos capítulo 1, versículo 8, hermano. Ese versículo, hermanos, obviamente declara que ese poder llega cuando el Espíritu Santo llega. Lo vuelvo a mencionar, el poder llega cuando el Espíritu Santo llega. Y lo mismo sucedió con la iglesia cristiana, la iglesia primitiva. El Señor les dijo que no se movieran de aquel lugar hasta que fueran investidos con el poder del Espíritu Santo. No los podía enviar solos. La iglesia está de pie, hermano, después de 2000 años, pero porque el Espíritu Santo está en medio nuestro. Y la palabra poder quiere decir habilidad y potestad. Esto es lo que el Señor o el Espíritu Santo le ha dado a su iglesia, habilidad y potestad. Para aquella persona que dice, a veces que yo no le puedo servir, permítame decirle, el Espíritu Santo está dentro del cristiano y mínimo, cada cristiano tiene mínimo un don en su vida. Mínimo un don. Amén. Así que, hermanos, a servirle al Señor. La palabra griega traducida para la palabra poder es dinamos o dinamis. Y esa palabra también puede decir dinamita, dinamo. ¿Sabes lo que es un dinamo, verdad? ¿Qué hace un dinamo? Genera corriente, produce la fuerza. Eso es lo que hace un dinamo. Así que esto significa, hermanos, poder, potencia, fuerza que el Espíritu Santo ha dado a su iglesia. Alguien lo dijo de esta manera, que esto implica aquí, o que ese poder, especialmente mencionado en 4:33, ahí en Hechos 4:33, está relacionado con el oficio de testificar la resurrección, pero también cualquier otro poder espiritual, hermano, viene de allí, del poder del Espíritu Santo. La iglesia cristiana tiene poder porque el Espíritu Santo se lo ha dado a la iglesia cristiana. Aquí no hay con que qué suerte tienen de que tanta iglesia que se abre en el mundo y ustedes o nosotros todavía de pie. No, no es suerte, es el poder del Espíritu Santo con nosotros que ha dado la gracia a nuestras vidas para llevar a cabo la labor que el Señor nos ha encomendado aquí en la iglesia, hermano. Así que, hermanos, no hay poder espiritual fuera de la presencia del Espíritu Santo.
Lo vuelvo a mencionar. No hay poder espiritual fuera de la presencia del Espíritu de Dios. No hay. No hay. Así que nunca en la vida vaya a tratar de hacer a un lado al Espíritu Santo, porque entonces va a quedar vacío completamente su vida y también va a quedar sin el poder de Dios y va a quedar sin la gracia que es el Espíritu Santo el que le da a su iglesia, hermano. Amén. Así que, hermanos, esa es la razón por la cual todo cristiano necesita ser lleno del Espíritu Santo. Y esta es la clave del asunto, hermanos. Dios le ha dado la tarea a cada creyente, una misión. Escuche, a cada creyente. Levante la mano los creyentes. A cada uno de ustedes Dios le ha dado una misión que llevar a cabo aquí en la tierra. Y la verdad, el cristiano no puede realizar la tarea solo. No puede. ¿Qué es lo que necesita? El poder de Dios sobre su vida. El poder del Espíritu Santo sobre su persona. Un ejemplo de ello, hermanos, fue que los discípulos del Señor, cuando testificaban, los metían a la cárcel y el Señor los liberaba en cuanto los metían. Y de nuevo a predicar la palabra. Y todo por el poder del Espíritu Santo. Vaya usted a Hechos, capítulo 1, versículo 8 nuevamente, y mire lo que dice la palabra: pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria, y hasta los confines de la tierra. ¿Quién dará el poder? El Espíritu Santo. Otra cosa aquí, le mencioné, el poder que recibieron los creyentes era el poder del Espíritu Santo. Ahora vamos a hablar la gracia que había sobre ellos. Y la Biblia dice que y abundante gracia había sobre todos ellos. La gracia, el único que la puede dar es el Espíritu Santo, hermanos. Y la palabra gracia, que viene siendo charis en el griego, gracia vino a ser, hermanos, el favor de Dios mostrado para con los hombres que no merecíamos su favor. Eso es gracia. Gracia vino a ser la bondad y amor que Dios da gratuitamente a cada uno de los seres humanos aquí en la tierra cuando venimos al Señor. Ahora, Él le dio gracia a hombres débiles. Romanos 5:6, porque mientras aún éramos débiles, a su tiempo Cristo murió por los impíos. Él le dio la gracia aún, hermanos, a aquellos hermanos como hombres pecadores. Dios le dio la gracia a ellos para poner el evangelio en sus vidas. Mire lo que dice la Biblia ahí en Romanos 5:8. Pero Dios demuestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. O sea, la gracia es la bondad y el amor de Dios en nuestras vidas. Número uno, la gracia de Dios no se gana. Y lo vuelvo a mencionar, la gracia de Dios no se gana. Es algo completamente inmerecido. O sea, no lo merecíamos. Y vaya, no lo merecemos todavía. Para que no haya algunos de nosotros que digamos yo merezco la gracia. No la merecemos. Es su infinita misericordia. Efesios 2:8 al 9, porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe, y esto no de vosotros, sino que es don de Dios, y no por obras, para que nadie se gloríe. La gracia de Dios, hermanos, es un don gratuito de Dios. Dios extiende su gracia hacia el hombre. Esto viene directamente de Dios. Romanos 3:24 dice la palabra: siendo justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús. Esto es lo que es gracia. La gracia nos da el pleno perdón de los pecados. Cuando el pecado abundó, la Biblia dice sobreabundó la gracia. Romanos 5:20 al 21. Y la ley se introdujo para que abundara la transgresión, pero donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Para que así como el pecado reinó en la muerte,
así también la gracia reine por medio de la justicia para vida mediante Jesucristo nuestro Señor. La gracia, hermanos, no está restringida para nadie. Cristo vivió, murió y resucitó. Y este es un mensaje predicado, proclamado y ofrecido a todo el mundo. Y para poderlo hacer se necesita gracia. ¿Me escuchó? Se necesita gracia. Cada predicador debemos de tener la gracia de Dios cuando predicamos la palabra. Porque a veces somos muy crudos cuando hablamos. Hay que tener gracia para llegar con la palabra, con el inconverso, para que se pueda arrepentir y reconocer a Cristo como Salvador personal. La Biblia dice que el que alcanza almas es sabio. O sea, tiene gracia. La iglesia primitiva, punto número 3, basado en el 34 al 37. Este punto es: la iglesia primitiva cuidó de todos aquellos que tenían necesidades. ¿Quiere que le diga algo en esta noche? Y esto lo aprendimos. El año pasado, va a ser un año, más bien ya hizo un año. El día 11 de octubre me parece que iniciamos a recibir gente de Centroamérica, y pude ver el amor con que cada uno de ustedes, cuando ayudaron, lo ayudaban con todo el corazón. Muchos de ustedes desvelados se iban de aquí a la 1 de la mañana a ir a trabajar y luego regresar al siguiente día nuevamente a ayudar. Y ¿sabe qué era lo que me gustaba de todo ello? De que al fin, ya después de que empezamos a tener la experiencia que Dios nos fue dando aquí, ya cada quien sabía lo que tenía que hacer. Ya no teníamos que andar diciendo: hermano, usted para allá, usted para acá. No, cada quien se acomodaba en su área. La hermana acomodando la ropa ya en el cuarto aquel, lo que se le daba a la gente para que se pusiese cuando llegaban. Otros ayudaban a dar la ropa, otros a acomodar a la gente a bañar, otros a bañar a los niños, otra gente a calentar el agua, otros sin agua caliente, con agua fría. Pero hermano, le doy gracias a Dios por cada uno de ustedes. Otros trabajando en la cocina, otros haciendo llamadas por teléfono con la gente para que ayudara a sus gentes mismos que acababan de llegar. Otros tratando de sacar los boletos. Bueno, era un mover, lo puedo decir, era una gran empresa, y nada a favor nuestro. Usted venía a veces quizás con un billete de a 50 en la bolsa, otros con uno de a 100. Y cuando se iba de la iglesia, se iba sin nada. No porque lo hayan robado en la iglesia, sino que la necesidad que había en cada persona que llegaba, le doblaba a uno el corazón, hermano, le tocaba, y metieron la mano para darle a la gente. La verdad, llegó el tiempo que yo quería traer más, pero no traía ya más para dar. Nos íbamos sin un 5 a la casa. Pero ¿sabe una cosa? Aprendimos a exaltar al Señor. Aprendimos a hacerle saber que lo que se le daba en el nombre del Señor. Ahora, mientras unos hacían una cosa, me tocaba a mí hablarles de la palabra a cada uno de ellos, y venían al conocimiento del Señor. Hermano, la verdad, fueron 5 meses lo que se extendió la mano, pero con todo el corazón. Aunque después, quizás, ya cuando no se pudo, hubo gente con el deseo que quisieran que se pudiera seguir haciendo, pero ya no se pudo. Pero no fue tanto, hermano, porque hayamos cerrado las puertas y nada más, no. Pero que el tiempo de los 5 meses, pude ver que hay dones en muchas personas que empezaron a utilizarlo para la gloria del Señor. Me quedé sorprendido, hermanos, porque aún gente de 70 y tantos años, de 80 y tantos años de edad, apuntándose para venir a ayudar, para servir las mesas. Hermanos, esto es glorioso. Jovencitos ayudando también. Y la verdad, aquí cabe mencionar esto, porque cuando una iglesia hace algo,
lo hace para glorificar al Señor y no lo está haciendo para lucrar con las gentes, hermano. Sea bendecido el nombre del Señor por ello. Voy a tratar de terminar, hermanos, esta porción, versículo 34 al 37. No había pues ningún necesitado entre ellos, porque todos los que poseían tierras o casas las vendían, traían el precio de lo vendido y lo depositaban a los pies de los apóstoles, y se distribuía a cada uno según su necesidad. Note, según su necesidad. Y José, un levita natural de Chipre, a quien también los apóstoles llamaban Bernabé, que traducido significa hijo de consolación, poseía un campo y lo vendió y trajo el dinero y lo depositó a los pies de los apóstoles. 4 hechos importantes aquí, o 4 hechos reveladores de la iglesia primitiva. Número 1, el primer hecho: no había ningún necesitado cuando empezaron a hacer todo aquello. No había entre ellos, hermanos, alguien que se quedara con necesidad, porque cuando vendían lo hacían para ayudar a cada uno de los que tenían necesidad. Ahora, la palabra necesitado, que viene siendo endes, o sea, que se quedara necesitado o deseando algo, o que se quedara sin algo. Ninguno de ellos se quedó así. La idea es que, hermanos, no se descuidó ninguna familia, ningún hombre, ninguna mujer, ningún niño, nada. Nadie se quedó con necesidad. Nadie, ninguno de ellos, no hubo o sea que no se quedó con que a fulano le ayudaron y a los demás no. A todos se les daba según la necesidad que había dentro de ellos. Nadie tuvo, hermanos, que encarar un día sin comida. Note esto. Por eso dice, no todos sembraron, pero todos cosecharon. Por eso dice ese versículo así. Ahora, ¿qué causó que los cristianos primitivos cuidaron de los necesitados? ¿Qué fue lo que causó? ¿O qué fue lo que lo hizo? Fue el amor, hermanos, y la responsabilidad que descansaba en ellos debido a Cristo. O sea que cuando una persona ayuda a alguien, lo ayuda porque es el Señor el que le pone en el corazón. Amén. Cristo les había dicho, hermanos, que se amaran los unos a los otros. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros. Es muy fácil decirle al hermano: le amo, le aprecio, es una persona especial para mí. Lo mira pobre y lo manda a la casa sin un 5. Lo mira necesitado, lo mira con necesidad en su vida. Mire, hermano, le voy a decir algo. Vuelvo a mencionar, cuando vinieron la gente de Centroamérica, a mí el Señor me tocó en mi corazón muchas veces, hermano. Una de las veces que entro yo ahí al comedor, miré a una de mis hijas despojándose de sus zapatos, porque miró a una persona que caminaba, hermanos, batallando porque los zapatos le apretaban. Le hace la pregunta: ¿qué te pasa? ¿Por qué caminas así? Hijo, es que los zapatos que traigo no me quedan, están muy apretados. Y ella inmediatamente le dice: me voy a quitar los míos, si te quedan son tuyos. Se los quitó y aquella mujer dice: exactamente mi medida. Le dijo: son tuyos. Se fue a la casa mi hija sin zapatos ese día. Un día me tocó ir porque llegaban las hermanas y los hermanos iban a dejar gente al aeropuerto. Llevaban 2 y traían 4. Porque había mucha necesidad ahí, gente que las dejaban ahí abandonadas. Y un día fuimos a dejar a alguien, y ya cuando los dejamos, me llega mi hija y otra hermano, nos encontramos a esta gente, necesitan ayuda también. Se miraba una pobreza en sus vidas, y estaba un frío en el tiempo de diciembre, frío. Y yo traía un saco bien calentito de lana, y cuando lo miro hacia el hombre, lo primero que hice fue despojarme de aquel saco y ponérselo a él. Cuando él se va para donde iba, me dice: ¿me puedo llevar el saco? Es suyo. Le dije: lléveselo. Créame, estas son experiencias que va uno teniendo, y creo que a muchos de ustedes les pasó algo igual.
Lo menciono esto porque a mí me tocó verlo, pero yo sé que a muchos de ustedes le pasó igual. Mi esposa le tocaba estar todo el día o toda la noche en el aeropuerto, hermanos, ayudando a la gente a echarlos, hermano. Y yo me preocupaba porque sin dormir, y yo decía, ¿cómo estará? Pero voy a decir esto: podía verla con una fortaleza en su vida y que todo lo que hacía, lo hacía para el Señor. Quiere que le diga una cosa: cuando hacemos algo para Dios, hermano, Dios obra, Dios bendice, Dios ayuda, Dios acomoda todas las cosas, hermano. Hubo una preocupación, un momento, hermano, de que cuando el agua que se estaba utilizando, porque, hermano, para bañar 100 personas y 140 personas, hermano, no es fácil. ¿Quién de ustedes ha dejado su agua prendida o abierta la llave por unos 30 minutos y le viene el cobro, hermano, por las nubes? Hermano, teníamos 4 regaderas, 5 con la de acá. La gente bañándose, duraban creo que hasta 2-4 horas para poder salir de los baños. El agua prendida. Yo llegué a pensar, esto va a salir bien costoso. Pero mi sorpresa fue esto que me dice mi esposa: no, lo que nunca había pasado, el cobro del agua, hermano, yo creo que vino como la 4ª parte de lo que se paga normalmente, hermano. ¿Quién hace todas las cosas? Es Él. Hubo mucha gente que se quejó, hermanos, en otros lugares, que porque era mucho gasto de agua. Fue mucho gasto de agua, pero la verdad no fue mucho lo que pagamos. Le doy la honra y la gloria a Dios por ello, hermano. Porque cuando hacemos algo para el Señor, hermano, Dios bendice, Dios ayuda, Dios obra. ¿Sabe que en la iglesia primitiva, hermanos, en verdad había una hermandad y un genuino amor entre ellos, hermano? Había otra cosa ahí: vendían y daban de lo vendido para cubrir las necesidades de los otros. Algunos poseían tierras o casas, las vendieron y dieron el dinero para satisfacer las necesidades de los demás. O sea que lo que hicieron los creyentes es exactamente lo que Cristo había ordenado. Mateo 19:21 dice la palabra, ya estoy terminando, hermanos. Jesús le dijo: si quieres ser perfecto, ve, vende lo que posees y da a los pobres, y tendrás tesoro en los cielos, y ven y sígueme. ¿Qué hizo aquel joven? Hay gente que también, hermano, por eso no viene a las iglesias. Yo me encontré con una persona que me llegó a decir un día: yo voy a tu iglesia si tú aceptas únicamente el 5 o el 7% en lugar de los diezmos. Dije: ese no es el punto. No se cobra para ir a la iglesia. Los diezmos se dan de corazón al Señor, pero nadie te los puede cobrar. Pero cuando se da para el Señor. Así que, hermano, los necesitados recibieron lo que ellos necesitaban. Pero oiga esto: solo lo que necesitaban. Lo vuelvo a mencionar: los necesitados recibieron lo que necesitaban, pero solo lo que necesitaban. Porque siempre hay algunos entre nosotros que necesitan ayuda y que no dependen de sí mismos. Nos vamos a encontrar con gente, aún gente joven, hermano, que no tiene la facilidad de trabajar, que no tiene la facilidad porque quizás le faltan los brazos, y no es igual. Quizás con gente, hermano, ya anciana también, con gente enferma, con gente herida, con gente oprimida, hermanos, con gente desempleada, con huérfanos, con gente viuda, hermano, que tiene necesidades. Pero recuerde esto: solo dieron lo que se necesitaba, no se le daba de más. La iglesia estaba pasando por un periodo de aflicción por su fe en Cristo. Los creyentes bautizados, hermanos, habían sido despreciados. Apunte esto: esa fue la razón. Habían sido despreciados por sus familias y muchos sufrían graves pérdidas económicas, por lo cual todos compartían lo que tenían los unos con los otros, vendían sus propiedades y las traían el valor de lo obtenido a los apóstoles para que ellos, hermanos, se encargasen de distribuirlo según la necesidad. Siguiendo este sistema, hermanos,
de una forma bien coordinados, se podía asegurar un reparto justo según la necesidad en cada caso de la familia. Efesios 4:28, y aquí cierro. La Biblia dice: el que roba, no robe más, sino más bien que trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, a fin de que tenga que compartir con los que tienen necesidad. La pregunta es, ¿lo estamos haciendo? Siempre se escucha esa palabra: cada quien que se rasque con sus uñas. Cada quien, yo trabajo bajo el sol, sudo, que cada quien sude para que también sepa apreciar lo que tiene. No se trata de esto. Así que, hermanos, este es un gran ejemplo de la iglesia primitiva. Dios los bendiga esta noche. Póngase de pie.